en los inicios de la Gran Guerra. Además de acciones navales como la del comandante Karl von Müller por parte de Alemania que vimos en el episodio 14 de Batallas Navales, hagamos ahora una revisión a otra acción que ocurría también en el pleno inicio de la Gran Guerra. Hacía 2 años los cruceros Geben y Breslau llegaron al Mediterráneo para conformar la Mittelmeer Division, la división teutona del Mediterráneo representando al imperio en la región. Alemania y Gran Bretaña oficialmente tenían las armadas más importantes aún. Pero en el Mediterráneo específicamente no era así. Principalmente Francia tenía más unidades incluso que Gran Bretaña. Esta última con su importante base en Malta tenía entre otras 15 unidades menores, 3 cruceros de batalla. Inflixabel, el Indomitable y el Indefatigable. Austria-Hungría poseía también el grueso de su flota, obviamente con sus principales naves de línea. Alemania solo contaba con las unidades mencionadas: el sofisticado crucero de batalla Geben y el crucero ligero Breslau. La consigna de esta flotilla al mando del almirante Wilhelm Souchon sería, al iniciar la guerra, el estorbar las líneas de suministro o mercantiles de las otras potencias, así como interceptar unidades enemigas para combatir. En caso de toparse con una fuerza mayor solamente se evitaría la confrontación. De todos modos, la dupla germana poseía una buena velocidad y potencia de fuego. Entonces, el 2 de agosto de 1914 una de las afamadas naves germanas habría sido reconocida cerca de Tarento y la información llega al almirantazgo británico. Winston Churchill da órdenes específicas ante esta información. El crucero ligero Breslau votado en 1911 era de la clase Magdeburg, como sus gemelos Magdeburg, Strasberg y el Stralsund. Desplazaba un total de 4.500 toneladas. Su armamento estaba formado por 12 cañones de 105 milímetros. Por su lado, el moderno y poderoso crucero de batalla Geben votado también en 1911 y que era hermano del Moltke, que se quedará en Alemania peleando en los combates del Mar del Norte. Desplaza 25.000 toneladas artillado con 12 cañones de calibre 280. Ambos navíos con lanzaderas de torpedo alcanzan los 28 nudos de velocidad. Harían una dupla sumando así muchos cañones de tiro rápido por un lado y por el otro con calibres pesados. Y siendo 2 unidades veloces formarían una pequeña fuerza ágil. Souchon recibe la noticia del atentado de Sarajevo. Rápidamente se puso en movimiento y zarpó con el Geben rumbo a Pola, donde esperaba poder reparar los problemas que sufría el barco en algunas de sus calderas. De hecho, en octubre iba a ser sustituido por su gemelo, el SMS Moltke, para regresar a puerto en Alemania y ponerlo a punto. En el curso de 2 semanas la mayoría de los problemas del Geben fueron subsanados y zarpó de Pola, pues Souchon temía que la flota británica le bloqueara en el Adriático si la guerra estallaba. El 1 de agosto llegó al puerto de Brindisi, desde donde zarpó rumbo a Mesina. En Tarento se le unió el Breslau. Lo cierto es que la flota británica no recibió indicaciones de ir hacia el Adriático, pues las órdenes mandadas el 31 de julio por Churchill ordenaban a Sir Berkeley Milne, al mando de la flota del Mediterráneo, apoyar en la medida de lo posible a los transportes franceses e intentar hacer entrar en acción a los buques alemanes, pero siempre teniendo cuidado de no enfrentarse a una fuerza superior, esto es, la flota austriaca. El 2 de agosto, llegó la noticia al almirantazgo británico que el Geben había sido visto en Tarento. Winston Churchill le mandó el siguiente mensaje a Milne: el Geben debe ser seguido por 2 cruceros de combate. Mientras tanto, el resto de la flota sería dirigida para controlar la salida del Adriático. Milne decidió deliberadamente no seguir la orden y envió un crucero ligero para controlar el estrecho de Mesina y contactar con el Geben sin entablar combate, pero cuando el buque llegó, el crucero alemán ya había zarpado.
Conociendo la importancia de la presencia de la flota de Suchon en el Mediterráneo, Churchill telegrafió otro mensaje a Milne: vigile la salida del Adriático, pero su objetivo es el Goeben. Sígale y no le pierda de vista, vaya donde vaya y prepárese para actuar cuando se declare la guerra, lo que parece inminente. Pero para cuando Milne decidió trasladar al Indomitable y el Indefatigable a su persecución, el crucero de batalla alemán había desaparecido rumbo al oeste y llevaba un día de ventaja. Como hemos visto en otros episodios, el carácter de los cruceros de batalla era el de una nave de línea de primera importancia como un acorazado, pero en alta mar podría ser más ágil, sobre todo si no iba acompañado de una flota. Por tanto, para acciones tipo corsaria sería muy peligroso. Suchon puso rumbo hacia los puertos franceses del norte de África. La marina francesa, al tanto de la desaparición del Goeben y el Breslau, y sabiéndose que se dirigía al oeste, temió por la seguridad de sus convoys de transporte, y formaron 3 escuadras para protegerlos, que zarparon rumbo a los puertos de Oran, Argel y Philippeville, el mismo objetivo que tenía Suchon. El 3 de agosto recibió la noticia de la entrada en guerra contra Francia y mandó máxima velocidad. Al día siguiente, cuando se disponía a atacar los puertos franceses, recibió en el último momento un mensaje del almirante Tirpitz para que pusiera rumbo a Constantinopla. Pero ello no le evitó aprovechar la gran oportunidad que tenía de probar sus cañones sobre Philippeville. Tras el bombardeo, puso de nuevo rumbo a Messina. Durante su regreso el 4 de agosto, se cruzó con los 2 cruceros de combate británicos, pero Gran Bretaña y Alemania aún no estaban en guerra, por lo tanto ambas escuadras se cruzaron sin abrir fuego y los británicos dieron la vuelta para seguir de cerca al Goeben y el Breslau. Suchon ordenó máxima potencia para intentar poner la mayor distancia posible entre su escuadra y la británica. Milne avisó al almirantazgo de que estaban siguiendo a los buques alemanes. Churchill, furioso por no poder atacarles, indicó: no los pierdan de vista. Guerra inminente. Durante los siguientes días Suchon aumentó la distancia con la escuadra británica y para cuando llegaron al estrecho de Messina los había dejado atrás. A la salida del estrecho fue interceptado por el crucero ligero Gloucester, el cual podía hacer frente al Breslau, pero sería aplastado por los cañones del Goeben, por lo que decidió evitar el combate y seguir a ambos buques a distancia. Milne pensaba erróneamente que Suchon se dirigía al Adriático, donde sería interceptado por el almirante Trowbridge, y si giraba de nuevo hacia el oeste, sus cruceros lo interceptarían. Estas eran las 2 únicas posibilidades que Milne barajaba. Cuando Trowbridge informó a Milne de que no habían entablado contacto con Suchon, solo el Gloucester seguía manteniendo contacto con la escuadra alemana rumbo hacia el este. Consciente ya del rumbo de Suchon, Milne ordenó al capitán Kelly, al mando del Gloucester, no seguir a los alemanes más allá del cabo Matapan, en Grecia. El 7 de agosto, el Goeben y el Breslau ya habían entrado en el Egeo, y 2 días después Milne recibió la orden de seguirlos, pero ya era demasiado tarde. El 9 de agosto Suchon repostó carbón en Denusa y el día siguiente ancló sus buques frente a los Dardanelos, esperando el permiso del Imperio Otomano para dejarle paso, puesto que la zona estaba minada. Tras arduas negociaciones diplomáticas, el Goeben y el Breslau fueron llevados a Estambul el 16 de agosto, cuando se decidió que formaran parte de la flota turca, iniciando así el que el Imperio Otomano se acercara a las potencias centrales. El Goeben fue bautizado como Yavuz Sultan Selim y el Breslau como el Midilli. Ambos buques siguieron siendo manejados por sus tripulaciones alemanas. Finalmente, el 28 de octubre el Imperio Otomano declaró la guerra al Imperio Ruso, entrando así en la Primera Guerra Mundial. El primer acto de guerra otomano fue bombardear los puertos de Odese, Sebastopol y Feodosia, donde tomaron parte los 2 nuevos poderosos cruceros alemanes, ahora para el Imperio Otomano. Como vimos en el episodio 13, los turcos ya tenían otras unidades alemanas.